seguir en el estudio del libro de Éxodo y vamos a ver el capítulo 17. La última vez que nos juntamos, vimos que Israel anduvo por 3 días en el desierto de Shur. Vimos la importancia de la alabanza y adoración que no se puede subestimar, ¿verdad? Es tan importante que nosotros reconozcamos a Dios, que le adoremos como Dios, porque de nosotros sale alabanza y Dios recibe nuestra alabanza y de Él procede poder y procede virtud, ¿verdad? Es una ley espiritual. Hay leyes espirituales de las cuales aprendemos en la Escritura. Quieren aprender a alabar a Dios o cómo alabar a Dios, lean los salmos, leanlos en voz alta y miren cómo David y otros salmistas adoraban a Dios, porque la alabanza y la adoración a Dios, el reconocimiento a Dios es muy importante. También vimos cómo Israel comenzó un patrón de murmuración en contra de Dios. Empezaron a murmurar, a hablar, a quejarse en contra de Dios. Venían en contra de Moisés porque Moisés era la cabeza, pues era lo visible, lo que podían venir a quejarse, pero últimamente estaban murmurando en contra de Dios. Vimos que Israel llegó a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Hablamos de la importancia del número 12 y del número 70, ¿verdad? El número 12 representa el gobierno. Dios fundó a Israel por medio de los 12 patriarcas. Dios fundó a la iglesia y la estableció sobre los 12 apóstoles. Entonces el número 12 representa gobierno. Vimos también el número 70. Fueron 70 las naciones después de la caída de la Torre de Babel, a cuales Dios asignó a lo que se llamaba el concilio divino, o ángeles, o como los llamaban vigilantes, a las 70 naciones que fueron esparcidas después de la Torre de Babel. Y después vemos en el Salmo número 82, me parece, donde estos ángeles gobernantes se rebelaron en contra de Dios y Dios trajo juicio en contra de ellos. Entonces son 12, el número 12 gobierno y el número 70 que habla de estas 70 naciones de las cuales salieron todas las naciones del mundo. Ok, vamos a comenzar. Vamos a ver ahí, empezar en el verso Éxodo 17 y ver los primeros 2 versículos, amor. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme el mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así. Entonces Dios guió a Israel y acamparon en Refidim, que en hebreo significa apoyo o soporte. Entonces, esto es muy tremendo, muy interesante. El tamaño del pueblo de Israel presentaba una pesadilla. Escriben los papeles. El tamaño del pueblo de Israel presentaba una pesadilla logística para proveerles con agua en el desierto. Ahora, he estado estudiando esto un poco y hay varias estimaciones de cuántas personas eran. Estaba viendo otro estudioso que dice que tomando en cuenta los años que estuvieron en Egipto, con la reproducción, que eran aproximadamente entre 3.5 millones de personas a 4 millones de personas, ¿verdad? Es mucha gente. Entonces, ahora pónganse a pensar cuánta agua se necesita para satisfacer la sed de, para ser conservadores, 3 millones y medio de personas, ¿verdad? No sé cuántos estadios sean esos, pero es mucha gente. Y no, acuérdense que no nomás era la gente, sino que era el ganado, eran las ovejas, eran los animales del pueblo de Israel
que también necesitaban beber agua, ¿verdad? Entonces, cuando miramos las cosas de un punto de vista humano, esto parece imposible, ¿verdad? En esos días no había plomería, no había en esa parte del mundo los grandes cuerpos de agua que se encuentran en otras partes del mundo. Hay lagos y ríos y tantas cosas. Estaban en un desierto, ¿verdad? Entonces la situación parecía imposible. Así como cuando estaban atrapados entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón, el escape de Israel parecía imposible, ¿verdad? Pero nosotros servimos al Dios de lo imposible. Si nosotros miramos esta situación del pueblo de Israel de un punto de vista humano, decimos, pues ¿cómo les vamos a lo mejor podemos hacer un hoyo aquí o allá y darle de tomar a unas 100 personas, pero 3 millones de personas y sus animales, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, ¿qué pasó? Una vez más, el pueblo disputó, se peleó, empezó a pelear, a disputar contra Moisés. Y habíamos visto que cuando realmente hacían esto, con el que realmente estaban peleando o disputando es Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos falta de fe, cuando permitimos que la incredulidad reine en nuestras vidas, vamos a empezar a murmurar, vamos a empezar a quejarnos. A veces los cristianos se pelean entre los hermanos, con los líderes, y lo que no entienden es que se están peleando o están disputando contra Dios, ¿verdad? Eventualmente. Eso es el peligro el espíritu de la duda, el espíritu de la incredulidad. Es que cuando empezamos a ver las cosas de un punto de vista terrenal y no ponemos nuestra confianza en Dios, le abrimos la puerta al diablo para que entre un espíritu de incredulidad y eventualmente un espíritu de disputa, de contención, que nos peleamos con la gente porque no estamos viendo las cosas desde el punto de vista de Dios y eventualmente levantamos nuestra mano en contra de Dios. Eso es el peligro. Eso es el peligro que la verdad es que estamos disputando, estamos peleando en contra de Dios. Ok, Jackie, 3-4. Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. apedrearán. Entonces, escribe los papeles. La murmuración en contra de Dios es un rechazo emocional que niega el poder y la provisión de Dios. Cuando empiezan a murmurar, básicamente lo que estamos diciendo, sintiendo, estamos diciendo que Dios no es suficiente, ¿verdad? Nos ponemos en un lugar muy peligroso donde en vez de alabar a Dios, en vez de glorificarlo por sus proezas, por su grandeza, empezamos a negar, empezamos a rechazar y decir que Dios no es suficiente, no es poderoso, ¿verdad? Y nos lleva una vez más a un lugar peligroso en nuestro camino espiritual. Corremos el peligro de naufragar en nuestra fe, de apartarnos de la fe. Entonces debemos de tomar la lección del pueblo de Israel, de no murmurar. Al seguir la historia de Israel, nos vamos a dar cuenta que Dios finalmente trajo juicio, ¿verdad? Contra los murmuradores, contra los incrédulos, contra los que incitaban al pueblo de Dios en contra de él. Eso es el peligro, que nos volvamos murmuradores, que empezamos ¿cómo diría?, a influenciar negativamente a otros. A Dios no le place eso, porque debemos estar edificándonos unos a otros en la fe, animándonos, hermanos, sigue adelante, en vez de estar sembrando discordia, en vez de estar disputando, en vez de estar peleando.
debemos de estar ministrando, ayudando, edificando a nuestros hermanos. Eso es que a Dios a Dios no le agrada para nada que sus hijos empiecen a disputar y a pelearse los unos con los otros, ¿verdad? Porque Dios es un Dios que quiere la unidad entre su pueblo, pero la unidad tiene que estar basada en la verdad de la palabra de Dios y en nuestra adoración a Dios. Amén. Entonces, otra cosa que pasa, ya escribimos en los papeles que acabamos de leer, la murmuración en contra de Dios es un rechazo emocional que niega el poder y la provisión de Dios. ¿Ya escribimos eso? Ok. Entonces, otra cosa, la murmuración lleva a las personas a pronunciar palabras fuertes y necias que incurren la ira de Dios. ¿Qué empezaron a decir? Moisés, nos sacaste al desierto nomás para matarnos de sed. Israel, ¿qué había pasado antes? Habían visto el poder de Dios, ¿verdad? Destruir el ejército de Faraón. Dios ya les había dado carne de comer. Dios les había dado maná del cielo. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, cuando murmuramos, en vez de acordarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros, en vez de ver las grandes maravillas que ha hecho con nosotros, nos empezamos a enfocar en lo negativo y empezamos a decir palabras necias, palabras blasfemas, palabras que ofenden a Dios, ¿verdad? Eso es lo que pasa. La persona quejumbrosa, la persona que murmura, en todo lo que se fija es en lo negativo. No se acuerdan de la gran salvación que Dios hizo por ellos, no se recuerdan que les da de comer, que les da provisión, que les da tantas cosas. Escogen murmurar y entonces lo que pasa es que empiezan a traer condenación en sus vidas por sus palabras, porque empiezan a hablar neciamente. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que de toda palabra ociosa que procede de la boca del hombre, dice, de esa dará cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Habían comido maná, comieron carne hasta que se hastiaron y estaban acusando ahora a Moisés de que los había traído al desierto a matarlos de sed. En vez de decir, Moisés, hay que orar a Dios, hay que clamar a Él y pedirle que Él nos dé de tomar, nos dé de beber. ¿Sí ven lo que pasa? Entonces, lo que pasa con la murmuración es que endurece nuestro corazón en contra de Dios. Cuando vivimos con un corazón agradecido, todo lo opuesto, cuando nos recordamos la grandeza de Dios, entonces lo que hacemos a Dios es que clamamos a Él en nuestras necesidades, ¿verdad? Sabiendo que de alguna manera u otra Dios va a traer la respuesta. Pero lo peor que podemos hacer es empezar a murmurar, empezar a quejarnos de las cosas. Eso trae el juicio de Dios. Y fíjense en eso, fue tanta la ira del pueblo que estaban hablando de apedrear a Moisés. Lo querían matar a Moisés. Si pueden creer. Entonces, ¿qué pasa con eso? Abre varias puertas. La murmuración endurece nuestro corazón a Dios y niega que Dios es todopoderoso, niega su provisión y niega su poder. ¿Y qué pasa? Empiezan a entrar espíritus de ira, de contienda, de pleito, lleva a disputas que si no se controla, si se deja seguir su camino, eventualmente puede llegar hasta el homicidio. Podemos matar de carácter a las personas o matarlas literalmente, ¿verdad? Porque le abre las puertas a ese espíritu, al espíritu de la ira, al espíritu del enojo, ¿verdad? Entonces, ciertas personas empezaron a murmurar, incitaron al pueblo, ¿y qué pasó? Querían apedrear a Moisés. Pero, ¿qué hizo Moisés como hombre de Dios? ¿Qué hizo Moisés? Se puso a pelear con ellos. Miren, Moisés tenía la capacidad organizacional
de organizar a los hombres de Israel, porque él fue un gran general en Egipto, y matar a los que se levantaban en contra de él. Moisés tenía esa capacidad. Pero ¿qué pasó? Moisés era un hombre de Dios. Entonces, una de las cosas que caracterizan a un hombre y a una mujer de Dios es que cuando vienen problemas, cuando vienen cosas, claman al Señor. Clamamos al Señor. ¿Se fijan en eso? Y eso es exactamente lo que hizo Moisés. Dice, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Como un hombre verdadero de Dios, Moisés se humilló a Dios y clamó a él. Esas son las características de los hombres y las mujeres de Dios. Acuérdense del rey David. David le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué hago? ¿Los entregarás en mi mano? Los jueces justos, toda persona justa, toda persona temerosa de Dios, siempre consulta a Dios, ¿verdad? En vez de empezar a murmurar, en vez de empezar a quejarse, en vez de empezar a disputar con otros, claman a Dios. Y es lo que tenemos que aprender a hacer nosotros, hermanos. Primeramente, alabar a Dios, bendecirlo, ser agradecidos con Él y aprender a presentar nuestras peticiones delante de Él, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús, en el Mesías Jesús. Esa es una gran clave de un hombre y mujer de Dios que se humillan a Dios y empiezan a clamar a Él, empiezan a pedir a Él. Y Dios en su fidelidad nos trae la respuesta. Amén. Okay, y da 5, 6, de 5 y 6. Más en el sexto día preparará. 17. 17, 5 y 6. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Ok, entonces Dios ordenó a Moisés a llevarse a los ancianos de Israel porque estaba a punto de mostrar su poder. Dios tenía una estrategia aquí. Hizo una estrategia. Escriban sus papeles. Era necesario que los ancianos de Israel, los líderes, presenciaran el poder de Dios para que enseñaran al pueblo a confiar en Dios. Tenía que ser edificada la fe de los ancianos para dirigir a Israel. Entonces, es una estrategia que Dios da a los líderes de la iglesia, demostrar su poder para que en cambio los líderes enseñen al pueblo a confiar en Dios, ¿verdad? A exhortarlos a que confíen en Dios. No estamos seguros cuántos eran los ancianos de Israel, pero le dijo a Moisés, llévalos contigo y porque estoy a punto de demostrar mi poder. Te voy a mostrar que para Dios no hay nada imposible. Entonces, cuando miramos las situaciones en la vida que parecen imposibles, para Dios no hay nada imposible. No hay nada. Y Él nos puede sorprender y asombrar con su glorioso poder, porque no hay nada imposible para Él. Entonces, Horeb, la palabra Horeb significa sequedad o desolación. Entonces, Dios estaba a punto de hacer algo en medio de la sequedad y la desolación. Por eso el salmista escribió en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Dijo, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dijo, ahorita en medio de la sequedad, en medio de la desolación, les voy a demostrar mi poder. ¿Verdad? Y me parece que si no me equivoco, esta peña de Horeb es una piedra muy grande que se encontraba en el monte Horeb.
Entonces, Moisés golpeó la peña de Oreb y Dios causó que saliera agua de la peña. Pero ahora tenemos que entender una cosa, no era un chorrito el que salió, ¿verdad? A veces yo he visto ilustraciones, pinturas de ese acontecimiento y está saliendo un chorrito. No. ¿Cuánta agua creen ustedes que tenía que salir para darle de beber a 3,5 millones de personas? Aparte de los animales. Entonces, salió una cantidad enorme de agua para que todo el pueblo y los animales bebieran. Entonces, imagínense ese escenario. De repente empezó a salir un chorro grandísimo de agua, ¿verdad? Que tal vez se hizo un lago pequeño, y de agua pura, no agua contaminada, sino era un agua pura que el pueblo podía beber para sobrevivir, ¿verdad? Entonces ahí Dios le demostró a los ancianos de Israel, a los líderes, y también le demostró a Israel una vez más su poder, ¿verdad? Y cuando Dios nos demuestra su poder, tenemos una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque vimos su poder. No podemos negarlo. ¿Cuántas veces Dios no nos ha salvado la vida? ¿Cuántas veces no nos ha sanado? ¿Cuántas veces no ha proveído por nosotros? ¿Verdad? Nos ha dado trabajo, nos ha dado salud, nos ha dado tantas cosas y no podemos negar su poder en nuestras vidas. No debemos de ser como Israel, que a pesar de que vieron tanta maravilla, cosas asombrosas, de todas maneras murmuraban. Es tremendo eso. Es tremendo. Entonces, la peña de Oreb simboliza a Jesús. Él es la roca, nuestra roca fuerte, ¿verdad? Y Él es el agua viva que sacía el alma del ser humano. Entonces, muchos de los acontecimientos que sucedieron, que Dios hizo en el Antiguo Testamento, simbolizan o son una sombra de lo que había de venir, ¿verdad? Que Jesús, en medio del desierto de nuestro pecado, en medio del desierto de Egipto, Él trajo grande salvación en medio de eso y hace brotar sus aguas que sacían nuestro ser. Dijo Jesús, el que cree en mí, ríos de agua viva fluirán de su vientre. ¿Ven? Entonces Jesús es el agua viva que sacía nuestro ser, que trae salvación, que salva nuestras vidas de la perdición, del pecado. Es muy hermoso esto. Es muy hermoso cómo milagrosamente Dios trae cosas a nuestras vidas y todo es porque Él nos ama, ¿verdad? Él amaba a Israel y se los estaba pasando. ¿Se acuerdan la vez pasada cuando murmuraron del pan y de la carne? Dios le dijo que les voy a dar carne, pero se las pasó. Aquí también, aquí empezaron a murmurar diciendo, Moisés, nos trajiste aquí que nos muriéramos de sed. Ok, dijo Dios, se las voy a pasar, y se las pasó también. Y le dijo a Moisés que golpeara la roca y iba a salir agua, y eso hizo Moisés. Ahora, acuérdense ustedes también al final de la vida de Moisés, ¿se acuerdan? Que Dios le dijo que hablara a la roca, ¿se acuerdan? Y en vez de hablar, estaba enojado, desobedeció y golpeó la roca, y Dios no le permitió que entrara a la tierra prometida. Pero esa es otra historia y eventualmente vamos a llegar a ese punto. Entonces el punto aquí es que de la nada, de donde menos pensemos, Dios trae la respuesta a nuestras necesidades. Pero tenemos que aprender a clamar a Él y no murmurar. No murmurar. Si hay algo que a Dios no le gusta, es la murmuración. Y intitulé este mensaje esta tarde, Jehová nuestra bandera. Jehová nuestra bandera. Daniel 7, verse 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la herencia de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros? Entonces, la palabra Masá significa prueba,
Y Meriba significa disputar o pelear. Fueron probados o probaron a Dios disputando y peleando contra Moisés. Por eso les puso Meriba y Masa, o Masa y Meriba. Entonces, las murmuraciones de Israel probaban la paciencia de Dios, pero Dios se mostró paciente con ellos. Estaban probando a Dios, ¿verdad? Miren, hay una cosa, una característica de Dios es su gran paciencia. Dios es muy paciente. Es tan paciente que a veces preguntamos, pues, Señor, ¿por qué no obras eso? ¿Por qué dejas que pase eso? Por su paciencia, ¿verdad? Dios le da a las personas la oportunidad de arrepentirse. Es muy paciente. Entonces, escriben su papel, perdón. Las murmuraciones de Israel probaban la paciencia de Dios y Dios se mostró paciente con ellos. Escriben sus papeles. Tentar a Dios. Dice aquí que tentaron a Dios. ¿Qué quiere decir tentar a Dios? Tentar a Dios es probar o provocar a Dios a ver hasta dónde llega su paciencia. Eso es tentar a Dios. A ver cuánto aguanta Dios. A ver cuánto con qué me deja escaparme Dios. Cuidado. Cuidado. Porque a lo mejor al principio Dios sí nos deja pasar las cosas. Pero ¿qué tal si llega un momento donde no? ¿Qué tal si partimos de este mundo de nuestros pecados? ¿Verdad? Corremos el peligro del infierno. Entonces, no debemos de jugar contra Dios, no debemos de tentarlo, debemos de humillarnos ante Dios y exponerle nuestras necesidades, ¿verdad? Tenemos que desarrollar nuestra relación con Dios, no sea que incurramos su ira. A 8 y 9. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Entonces, este pueblo Amalec, o esta tribu, era descendiente de uno de los nietos de Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl? El hermano de Jacob. Y Amalec era uno de sus nietos. Y se tornó en un mortal enemigo de Israel. A tal punto que incurrió la ira de Dios. Cuenta la historia de los hebreos que dice que Amalec seguía a Israel y los que se quedaban atrás, los más débiles y los viejos, los mataban. Durante el transcurso de Israel hacia la tierra prometida, Amalec les hizo mucho daño. Entonces, en este momento, atacó a Israel, tal vez porque creían que eran demasiado débiles. Entonces, escriben sus papeles. El murmurar contra Dios abre las puertas a los ataques del enemigo. El murmurar contra Dios abre las puertas a los ataques del enemigo. ¿Verdad? ¿Qué empieza a pasar cuando empezamos a murmurar? Empezamos a rechazar a Dios, empezamos a disputar y empezamos a abrirle las puertas a los ataques del enemigo. Acuérdense que el enemigo nos quiere destruir y encuentra cualquier puerta, cualquier entrada que pueda hallar para atacar, para dejarse ir. El pecado le abre la puerta al enemigo, a Satanás. Y por eso es que tenemos que cuidar nuestra actitud, tenemos que cuidar nuestro caminar con el Señor, de no andar quejándonos, no andar murmurando, porque le abrimos la puerta al enemigo. ¿Qué pasó aquí? Atacó a Amalec. Pero Dios, si somos fieles, si clamamos a Él, si vamos en oración a Dios, Dios nos da las estrategias para pelear y derrotar a nuestros enemigos. Él nos da las estrategias, ¿verdad?
de una manera o de otra el enemigo va a atacar. Va a atacar. Pero si nosotros clamamos a Dios, Dios nos va a dar las estrategias para llevar a cabo la batalla, porque acuérdense que estamos en una batalla espiritual y necesitamos estar muy cerca de Dios porque Él nos da las estrategias para vencer esa batalla. Amén. Y la 10 y 11. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Entonces Moisés subió a un collado y levantó sus manos. Esto es muy significante. Escriban sus papeles. Cuando Moisés levantaba sus manos, Israel prevalecía, pero cuando bajaba sus manos, prevalecía Amalek. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Esto es muy interesante. En el mundo natural, si nosotros estuviéramos observando esa batalla, miraríamos a un anciano que estaba levantando sus manos, ¿verdad? Pero en el espíritu estaba levantando la bandera de Jehová, ¿verdad? Estaba levantando la bandera de victoria de Jehová. Es muy interesante, por eso la palabra de Dios nos dice que levantemos nuestras manos, ¿verdad? Cuando adoramos a Dios, una de las cosas es levantar nuestras manos al Señor. Y tal vez similarmente como Moisés, estamos levantando la bandera de Jehová en la adoración, ¿verdad? Que nos trae victoria. Trae la victoria a nuestras vidas. Es muy interesante eso, ¿verdad? ¿Por qué cuando levantaba sus manos prevalecía a Israel y cuando las bajaba prevalecía a Amalek? Porque algo estaba pasando en el espíritu, estaba levantando la bandera del Señor, la victoria del Señor. Entonces yo nos animo cuando adoremos a Dios, levantemos nuestras manos, ¿verdad? Porque tal vez estamos levantando bandera en contra del enemigo. Es muy, muy, muy tremendo y muy interesante las cosas que no entendemos en lo natural, que la Biblia nos manda hacer, como orar, arrodillarnos, orar, levantar nuestras manos, cantar, a danzar ante el Señor, Salmo 150, y algo está pasando en el espíritu, es guerra espiritual. Es guerra espiritual, por eso el diablo lucha en contra de tantas de esas cosas, ¿verdad? Hay lugares donde dicen que nomás debes sentarte y estar en silencio. Pero dice la palabra de Dios, dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Aclamad a Jehová, ¿verdad? Con gritos de júbilo. Porque algo está pasando en el espíritu. Cuando la Biblia nos dice que hagamos algo y lo hacemos, algo está pasando en el espíritu. Entonces, Moisés levantaba sus manos, levantaba la bandera de Jehová, ganaba Israel, la bajaba y ganaba Amalek. Y se dieron cuenta de eso, ¿verdad? Se dieron cuenta. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién sigue? Jackie, 12 y 13. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshechizó a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces, Aarón y Hur tuvieron que sostener los brazos de Moisés para que no se cansara. Ya Moisés estaba como 80 años y él no podía sostener sus manos por tiempo muy largo. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron una piedra, lo sentaron y levantaron sus brazos. Levantaron los brazos. Entonces, Josué derrotó a Amalek, a quien Dios destruiría completamente en generaciones posteriores. En tiempos después de esto, Dios destruyó a Amalek. ¿Se acuerdan que ordenó a Saúl? Le dijo, quiero que destruyas a todos.
hombres, mujeres, niños y aún animales. Le ordenó que destruyera. Entonces, ¿qué son sus papeles? Todos necesitamos ayuda y apoyo para llevar a cabo la guerra espiritual. Necesitamos gente que esté orando por nosotros. Necesitamos gente que nos apoye en oración, ¿verdad? Eso es ayudarnos a levantar los brazos. Cuando estamos en la batalla, necesitamos gente como Aarón y como Ur que nos ayude a orar, que nos ayude a llevar la batalla. No podemos solos. Nos necesitamos los unos a los otros porque la batalla es muy fuerte. La batalla no es en lo natural. La batalla es en lo sobrenatural. Entonces, mientras Israel y Amalek peleaban en lo natural, en el mundo espiritual había una batalla también que se estaba llevando a cabo entre los ángeles de Dios y los ángeles caídos. Que el Señor los reprenda. Ok, ¿quién sigue? Daniel, 14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que Raeré. raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Entonces aquí, escriben sus papeles, aquí Dios profetizó que algún día destruiría por completo a Amalek. Entonces hay otra lección aquí. Moisés, como siervo de Dios, edificó un altar y adoró a Jehová. En ese tiempo, como adoraban, sacrificaban un animal y esa era su alabanza al Señor. Ahora nosotros glorificamos y damos gloria a Dios con nuestros labios, el sacrificio de nuestros labios de la alabanza y la adoración. Entonces debemos de aprender también a adorar y a glorificar a Jehová. Es una parte muy importante de nuestras vidas, es que debemos darle toda la honra y toda la gloria a Dios. ¿Qué hizo Moisés aquí? Le dio toda la honra y toda la gloria a Dios. Entonces, Jehová Nisi significa el Señor es mi bandera o mi milagro. El Señor es mi bandera o Él es mi milagro, ¿verdad? Cuando levantamos la bandera de Jehová en toda situación de nuestras vidas. Entonces, aquí también hay algo muy interesante, no sabemos muy bien, pero de alguna manera Amalek se levantó en contra del trono o de la autoridad de Dios, de Jehová, y la mano de Dios fue siempre en contra de ellos. Algo hicieron, porque dice aquí la palabra de Dios, dice, por cuanto la mano de Amalek se levantó en contra del trono de Jehová, en contra de la autoridad de Jehová. No sabemos cómo, sabemos que parte se levantó en contra de Israel, pero de alguna manera u otra se levantaron directamente en contra de Dios y la mano de Dios fue siempre en contra de Amalek. Esa es tremendo. Yo no quisiera estar en el lugar de Amalek, de que Dios levante su mano en contra de mí, porque la tenemos de perder. Amén. Entonces, Jehová es nuestra bandera. Jehová es nuestra salvación. Jehová es nuestro rescate. Si ponemos nuestra confianza en Dios, en vez de murmurar, en vez de incurrir la ira de Dios, debemos de poner nuestra confianza en Dios siempre y llevar a cabo la batalla con nuestra fe en el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta noche, este día. Te bendecimos y te damos gracias, Padre, por concedernos estar aquí. Pido tu bendición sobre todos los que nos escuchan, sobre nosotros, que nos ayudes para seguir adelante, a seguir en ti. Te pido que mandes ángeles guerreros que nos protejan. Ato todo espíritu de venganza o represalia, todo contragolpe o contraataque del enemigo lo prohibimos, Señor, y dispersamos toda emboscada satánica en contra de tu pueblo. En el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, pasen muy buenas noches y shalom.